Bien, buenos días. Nuevamente llegando hacia su hogar a través de este medio para poder desarrollar el presente tema. ¿Cómo enfrentamos la problemática de salud pública? Bien, que les saluda el profesor Felipe Ramos Pauca. Soy docente de la Institución Educativa 5149 de San Juan Bautista, del área de Ciencia y Tecnología. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto de secundaria. Bien, primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes, tu talento. También hay unos recursos que nos proporciona el MINEDU, que es el recurso uno. ¿Cuánto hierro necesitamos y por qué se produce la anemia? El recurso 2, nos evaluamos. El recurso 3, ¿dónde está el hierro, mineral esencial para estar saludables y aprender? Estos recursos ya están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa, la misma que se le va a brindar a ustedes para que puedan trabajar en la presente sesión. Segundo, ¿qué haremos? ¿Sabías que la promoción de la salud es muy importante para prevenir y anticipar la aparición de riesgos y trastornos como la anemia? La anemia es un gran problema de salud pública y genera mucha preocupación en todo el mundo por sus consecuencias tanto para la salud de la persona que sufre a lo largo de su vida como para el desarrollo de su país. Sus factores determinantes son múltiples. Es un trastorno en el que el número de glóbulos rojos circulantes en la sangre está disminuido y es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo, según la edad, sexo y altura del lugar donde vive la persona. Bien, el reto es explicar, basándote en conocimiento científico, tu propuesta para prevenir la anemia y sus efectos en la salud y el aprendizaje, y contribuir a que otras y otros adolescentes también lo hagan. Las evidencias que vas a presentar, tu reporte de indagación científica sobre la presencia de hierro en alimentos, tu propuesta de dieta y explicaciones basadas en conocimientos científicos para prevenir la anemia y sus efectos en la salud y el aprendizaje, y cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar las ideas de las personas para prevenirla o controlarla. Además, tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Es muy importante que puedas hacer uso, pues, en este caso, del diario reflexivo. Bien, el propósito de la sesión es indagamos la presencia de hierro en alimentos y explicamos su disponibilidad y rol para para estar saludables y aprender. Como te habrá dado cuenta, el propósito es indagamos y también por ahí es explicamos. Por lo tanto, la competencia que se va a desarrollar es indaga el mundo físico basándose en conocimiento científico. Y la otra competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, para empezar vamos a reflexionar. Vas a anotar tus primeras ideas. En este caso, aquí vas a hacer uso de tu diario reflexivo. Dudas o expectativas que te suscita, o sea, la situación de la anemia y el reto por resolver. Ya te acuerdas cuál es el reto, ¿verdad? Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita u oral. Puedes grabar un audio, ya que después volverás a emplear esta información. Muy bien. Vas a responder entonces a manera de reflexión, ¿qué síntomas de la anemia conoces? Muy importante, ¿verdad? La otra pregunta es, en un aula mixta de clases, ¿puede haber adolescentes con anemia y la mayoría ser mujeres? Muy bien. ¿A qué crees que se debe? Esta respuesta la vas a escribir o la vas a grabar dependiendo cómo tú lo quisieras realizar. Bien, ahora exploramos. Te invitamos a ubicar el recurso uno. Este recurso uno tiene pues por título ¿cuánto hierro necesitamos y por qué se produce la anemia? Aquí hay una pregunta a la cual tú vas a responder. ¿Qué conoces sobre el hierro? Te podrás imaginar cómo es. Es cierto, de repente ustedes en tercero secundaria lo han conocido, lo han visto en la tabla periódica, tiene un número atómico,
tiene una masa atómica, pero ¿qué es el hierro? Muy bien, quizá el nombre te resulta o te recuerda al hierro o fierro utilizado en las construcciones de vivienda o en las puertas o ventanas de este material, ¿no? Sí, el hierro es esencial en pequeñas cantidades para funciones tan importantes como construir la molécula que lleva oxígeno a todo el organismo y para las actividades cerebrales como la del estudio. Acuérdate que este, este elemento muy importante presente en algunos alimentos es esencial para el desarrollo, pues, digamos, de las actividades de estudio, por decirlo así, ¿verdad? Muy bien, ahora exploramos. Vas a leer la siguiente información de la página 1 y 2 de recurso 1, basándote en las siguientes preguntas. Luego vas a anotar tu respuesta. ¿Cuál es el rol del hierro en la hemoglobina? ¿Cuál es el rol del hierro en la mioglobina? ¿De qué manera la hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono? Ahora observa la cara interna de la muñeca de tu mano y trata de distinguir por qué vasos sanguíneos está circulando oxiohemoglobina y por cuáles carboxiemoglobina. Luego vas a diagramar, o sea, o vas a dibujar tu hallazgo. Bien, explicamos. Ahora ubica en el recurso 1 la tabla 1, requerimiento diario de hierro. Observa tu requerimiento diario de hierro y resáltalo. Utilizarás este importante dato más adelante. Lo notaste, ¿verdad? Las adolescentes requieren más hierro diariamente que los adolescentes. Vas a responder. Luego vas a responder a esta pregunta, ¿no? Porque es importante la cantidad de hierro que necesitan cada día las y los adolescentes. Bien, en la tabla 1 de requerimiento de hierro vas a encontrar el requerimiento de hierro. Por ejemplo, los niños de 6 meses a 8 años, tanto varones como mujeres, necesitan una ingesta diaria de hierro de miligramos por día, de 11 miligramos por día. Los niños de 9 años, adolescentes de 13, necesitan una ingesta de 8 miligramos por día. Los adolescentes de 14 a 18 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres necesitan 15 miligramos por día y en el caso de los hombres necesitan 11 gramos por día. Las gestantes, lógicamente que tienen que ser mujeres, ¿no? Ellas necesitan 30 miligramos por día y las mujeres que dan de lactar necesitan pues una ingesta diaria de 15 miligramos por día. Y los hombres adultos de 19 a 50 años necesitan 8 miligramos por día. Se dan cuenta cómo varía, ¿verdad? Y que es importante en nosotros también. Recuerda interrelacionar datos, conceptos y modelos para elaborar tu explicación en cuanto a esa pregunta que se está planteando ahí, ¿no? O sea, por qué es diferente la cantidad de hierro que necesitan cada día las y los adolescentes? Y vas a guardar la explicación que vas a elaborar, pues vas a utilizarlo más adelante. Bien, vas a leer la información de la página 1 y 2 del recurso 1 basándote en las siguientes preguntas, ¿verdad? Luego vas a anotar tu respuesta. Ahí está la pregunta que se dio anteriormente. Dice, la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es la disminución de los niveles de hemoglobina por la falta de hierro. El hierro es un mineral cuyo símbolo químico es Fe, no es Fe, sino es Fe, necesario para el organismo humano, pues es constituyente clave de las proteínas hemoglobina y mioglobina. Ya sabemos entonces que la hemoglobina y mioglobina son proteínas. Sin el hierro no se puede producir estas proteínas. El hierro también es constituyente de varias enzimas y de neurotransmisores. Es decir, estos neurotransmisores son los que van a actuar en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, por lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral. Ahí vemos al lado derecho, por ejemplo, los glóbulos rojos o eritrocitos también. Son ellos los que finalmente pues van a contener el hierro. La hemoglobina está en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. Muy importante distinguir esto aquí, ¿no? Entonces, la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. La mioglobina se combina con el oxígeno y se almacena en el músculo hasta que se hace necesario.
como en el caso del ejercicio intenso, en el que libera oxígeno hacia las mitocondrias de la célula muscular para que puedan realizar el metabolismo y así obtener energía. La mioglobina da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de él, en este caso, el músculo rojo. Bien, ahí vemos, por ejemplo, el glóbulo rojo con hemoglobina. Vemos también ahí en la imagen la molécula de hemoglobina y su grupo hemo. También el grupo hemo constituido por hierro de forma del catión, o sea, ion Fe2 positivo es el catión hierro. Ocupa el centro unido al resto de la molécula. Bien, la hemoglobina y la mioglobina contienen en su estructura el grupo hemo, que está formado por 4 moléculas unidas por enlace dobles, conjugados, ¿verdad? Y con el átomo de hierro al centro. Esta red de enlaces absorbe los colores de la luz blanca, pero refleja el color rojo, por lo que se le otorga al grupo hemo ese color. Vemos que la hemoglobina transporta el oxígeno y cuando transporta el oxígeno se le va a denominar oxihemoglobina de nuestros pulmones hacia todas las células y también transporta dióxido de carbono que se le denomina carboxihemoglobina y protones de hidrógeno. Bien, vamos a explicar esta tabla, la tabla 2, los valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en niños, adolescentes, gestantes y puérperas, ¿no? Hasta, por ejemplo, los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Más o menos ahí. Vas a comparar tu requerimiento diario de hierro con el valor normal de concentración de hemoglobina que te correspondería en la columna anemia. Esta información te servirá para que conozcas los rasgos normales y sepas cuáles son los límites para nunca llegar a tener anemia. Muy importante que consideres esto aquí. Recuerda que vives en una zona ubicada de repente a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, o en este caso nosotros vivimos a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar también, ¿no? Vas a leer los ajustes de hemoglobina según la altitud. Por ejemplo, vemos los niños, en la población vemos los niños de 6 meses a 5 años cumplidos. Ellos, por ejemplo, si presentan menos de 7,0, va a tener una anemia, digamos, severa, ¿no? Si es de 7,0 a 9,9 es moderada y es leve ya la anemia si es de 10,0 a 10,9. Y sin anemia, según los niveles de hemoglobina, sería mayor o menor, o sea, mayor o igual que 11,0. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo los adolescentes, varones y mujeres de 12 a 14 años. Va a ser severa, en este caso la anemia, si la cantidad de hemoglobina es, por ejemplo, menor a 8,0. Es moderada de 8,0 a 10,9 y leve de 11,0 a 11,9, ¿no? Y sin anemia, según niveles de hemoglobina, es cuando es mayor, en este caso la hemoglobina, mayor o igual de 12,0. Las gestantes y puérperas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí que la gestante de 15 años a más tendría, por ejemplo, una anemia severa, si es que sí que contiene la hemoglobina por grado por decilitro de menor a 7,0, es moderada de 7,0 a 9,9 y será leve de 10,0 a 10,9. Y sin anemia según niveles de hemoglobina, cuando es, por ejemplo, mayor o igual de 11,0. Bien, los ajustes de la hemoglobina según la altitud. En el ajuste del valor de la hemoglobina de las personas que residen en lugares de más de 1000 metros de altitud sobre el nivel de mar, esto se da porque en esa zona su organismo incrementa su hemoglobina para compensar la reducción de la saturación del oxígeno en la sangre. En este tiempo de pandemia habrás escuchado, por ejemplo, sobre este término, saturación, muy importante que lo tomes en cuenta, ¿no? Es la cantidad pues, de oxígeno que se encuentran en nuestra sangre. Entonces, y nuestra saturación normal podría ser, por ejemplo, entre 90 a 95, ¿no? Luego, por ejemplo, por esta razón, para diagnosticar anemia, se hace una corrección del nivel de hemoglobina según la altitud de residencia, ¿no? Donde vive, por ejemplo.
No es lo mismo que una persona pueda tener una saturación, por ejemplo, una persona de la costa con una persona que vive, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Es por el nivel, digamos, de altura en el que ellos residen también. También se cuenta con una calculadora en línea. Hay un enlace que posteriormente yo les voy a dar para que ustedes me puedan más o menos decir cuál es la saturación que ustedes tienen, ¿no? Y si de repente, de acuerdo a esos datos, presentan o no presentan también la anemia. Bien, reconocemos cómo nos avisa nuestro cuerpo que podemos tener anemia. Hay una pregunta aquí. ¿Alguna vez te ha provocado comer tierra? Ese es un síntoma de probable anemia. Pero, ¿por qué crees que sucede esto? Si en casa tienes un pequeño imán, pasa el imán varias veces por la tierra o por el piso y fíjate si se adhieren unas partículas grises. ¿Qué son? Sí, es el hierro presente en la tierra, pues su componente natural, es su componente natural. Ahora vas a completar tu explicación de por qué algunas personas a veces tienden a comer tierra. Continúa, vas a continuar leyendo y subraya los signos y síntomas. Vas a observar los síntomas y signos cuando por deficiencia de hierro o anemia se ve afectado el sistema neurológico. Esta es una, digamos, superalerta, ¿no? El aprendizaje y el funcionamiento de la memoria resultan afectados por insuficiencia o carencia de hierro, muy importante. De repente no lo conocías, ¿no? Entonces, tratemos de consumir alimentos que sean ricos también en hierro. Vas a interrelacionar los conceptos, datos y teorías de recurso uno que estás leyendo con tus primeras ideas. Luego vas a reflexionar y vas a responder. ¿Por qué la deficiencia de hierro afecta el aprendizaje? Ya lo hemos visto. ¿Por qué todas las familias y los adolescentes deberían saber esto? Bien, esta es la tabla 3 donde vamos a encontrar los síntomas y signos de la anemia. Por ejemplo, órganos, aquí vamos a órganos o sistemas afectados. Vemos, por ejemplo, los síntomas generales, ¿no? Vamos a ver la piel, un órgano. Vamos a ver la conducta alimentaria. Aquí debajo vamos a ver lo que es el cardiopulmonar, o sea, corazón y los pulmones. Digestivo, aquí vamos a ver, por ejemplo, todos los órganos del sistema digestivo. Inmunológico o de defensa y lo que es el neurológico también. Veamos algunos. Por ejemplo, vamos a ver los síntomas generales, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos? Sueño incrementado, inapetencia, anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, mareo, dolor de cabeza y alteraciones en el crecimiento, muy importante, ya que el crecimiento está acorde, pues, digamos, a la edad también. En prematuros y lactantes pequeños, baja ganancia de peso, ¿no? O sea, imagínate, ya sabemos nosotros que el hierro cumple un papel importante dentro del organismo de nosotros. Por ejemplo, en cuanto a la piel, piel y membranas mucosas pálidas, ese es el signo principal. Piel seca, caída del cabello, pelo ralo, ¿no? Y uñas quebradizas, aplanadas, o con la curvatura inversa. O sea, esos serían los síntomas y signos a la cual nosotros deberíamos estar atentos, pues de repente podríamos presentar de repente el inicio de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, a ver, en cuanto al sistema digestivo, la inflamación de la boca, que es la glositis, lengua superficializa, sensible, adolorida o inflamada de color rojo, pálido o brilloso, entre otros también. Bien, vamos a lo que es la problematización de situaciones. La anemia se debe a la deficiencia de hierro. Recuerda que el organismo no produce hierro, sino que debe ingerirlo en los alimentos. Aquí una pregunta que vamos a responder. ¿Qué alimentos conoces o has escuchado que son buenos para prevenir la anemia? Muy bien. Luego vas a escribir una lista de ellos en tu cuaderno. Luego vas a ubicar y leer recurso 3. Este recurso 3 se denomina ¿dónde está el hierro mineral esencial para estar saludables y aprender? Y te vas a fijar en la información del cuadro, ya que te podría ayudar. Si son buenos para la anemia, ¿qué pueden contener? Probablemente entre tus respuestas están hemoglobina, nutrientes, hierro, agua. Muy bien, eso lo vas a responder en tu cuaderno de todas maneras. Bien, ahora tómate un tiempo para pensar y escribe preguntas al respecto. Por ejemplo,
¿Cómo influye el tipo de alimento en su contenido de hierro? Esta es una pregunta de investigación. Como sabrás, yo he tratado de diferenciarlo con colores, ¿no? Y dice ahí, influye el tipo de alimento en luego contenido de hierro. Ya luego eso quisiera que ustedes estén atentos para poder diferenciarlo posteriormente. Luego vas a escribir por separado las variables de tu problema de indagación. Recuerda que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Pero también va a existir otra variable que es la variable interviniente, es aquella que puede provocar efectos en la dependiente. Por eso es necesario mantenerla controlada para que nuestros resultados solo se deban a la variable independiente. En nuestro ejemplo, las variables son las siguientes. A ver, tenemos la variable independiente. Observa en el planteamiento del problema cómo influye el tipo de alimento en su contenido de hierro. Si tú te das cuenta, influye, ¿no? En este caso, el tipo de alimento vendría a ser la variable independiente. Y contenido de hierro vendría a ser la variable dependiente, es decir, ¿qué va a depender, de qué va a depender, por ejemplo, el contenido de hierro? Del tipo de alimento. Y la variable interviniente es la cantidad de alimento. Luego vas a intentar dar una respuesta probable a tu pregunta, es decir, vas a plantear tu hipótesis, ¿no? Recuerda establecer una relación de causa y efecto. Recuerda establecer una relación de causa y efecto entre tus variables. Por ejemplo, a ver, observa allí. El tipo de alimento, en este caso, estamos viendo nosotros aquí, por ejemplo, la causa, ¿verdad? Varía el contenido de hierro. Ese es el efecto. Entonces, si los alimentos son de tipo cereal, entonces tienen alto contenido de hierro. Miren, dice aquí, por ejemplo, el tipo de alimento varía el contenido de hierro. El tipo de alimento varía el contenido de hierro. Si los alimentos son de tipo cereal, entonces tienen alto contenido de hierro. Ahí está, por ejemplo, mi respuesta. Ahí está la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es una posible respuesta, ¿ya? Es momento de plantear el o los objetivos de tu indagación. También lo tienes que hacer luego ya en la actividad. Ya se dejará un poco, digamos, más claro todo lo que estamos viendo en este momento aquí. Pero vamos a continuar. Bien, diseñamos estrategia para hacer entonces la indagación. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Cómo podrías poner a prueba tu hipótesis? ¿Cómo descubrirás el hierro en los alimentos? ¿Podría ayudar un imán? A ver, pregunta a tu familia si hay un imán en casa. ¿Qué materiales utilizarás? ¿Qué medidas de seguridad vas a considerar? ¿Cuál sería el grupo experimental y cuál sería el grupo control? ¿Para qué es necesario el grupo control? Muy importante. Acuérdense que en toda investigación siempre hay un grupo experimental y el grupo control. Eso lo vamos a aclarar también en la reunión Zoom que vamos a tener posteriormente. Así que estemos atentos también. Bien, ¿y dónde está el hierro disponible? Muy bien. Como sabemos, el hierro se encuentra en los alimentos en dos formas. Uno como hierro hemo y el otro como hierro no hemo, por ejemplo, ¿verdad? A ver, en el hierro hemo se halla en los alimentos de origen animal, ¿no? Se hallan en los alimentos de origen animal. Este hierro forma parte de la hemoglobina, mioglobina y diversas enzimas como los citocromos, entre otras. Se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como hígado, sangrecita, vaso, bofe, riñón, carne de cuy, carne de res, etc. Tiene una absorción de 25% en promedio. Por eso se dice que es biodisponible. El cuerpo absorbe mejor el hierro hemo, es decir, lo que se encuentra en este caso en estos alimentos que hemos mencionado nosotros. Ahora, el hierro no hemo o no hemínico, que también se le conoce así, forman las sales inorgánicas. Se halla en los alimentos de origen vegetal y en los medicamentos para la anemia y tiene una absorción de hasta 10%. Se encuentra en las habas, lentejas, arvejas y presenta mayor absorción aquí en este caso, mientras que en las espinacas, acelgas y hojas de color verde oscuro presentan menor absorción. Los alimentos fortificados contienen hierro no hemo.
tienen poca biodisponibilidad, porque a pesar de contener abundante hierro, también contiene sustancias inhibidoras de su absorción. A ver, hemos escuchado aquí que contiene también sustancias inhibidoras de su absorción. Por ejemplo, existen sustancias inhibidoras. Estos se van a encontrar en los alimentos que reducen la absorción de hierro, tales como los mates, las infusiones o café. Con las comidas no se puede, en este caso, por ejemplo, comer juntas, ¿no? O tomar juntas. ¿Por qué? Porque estos líquidos son, por ejemplo, los que van a permitir que no se puedan absorber bien el hierro, lo que estamos nosotros ingiriéndolo como alimento. Muy bien, pero también existen los facilitadores, en este caso, los facilitadores de la absorción del hierro, que son alimentos que aumentan la absorción del hierro, por lo que se recomienda que se ingieran juntos, en este caso sí, se van a ingerir juntos. Por ejemplo, son facilitadores los alimentos ricos en vitamina C, como las frutas cítricas. La carne también permite la absorción del hierro noemínico. Por su parte, la vitamina A también aumenta la solubilidad de hierro de los alimentos. Bien, efecto del hierro en el desarrollo cerebral y aprendizaje en los primeros años de vida. Como sabemos, en los primeros años de vida se consolida la estructura básica del cerebro, aquí se forma el cerebro. Entre los 0 y 36 meses se generan aproximadamente 700 conexiones por segundo. Ojo, por segundo, aquí se da lo que son las sinapsis, ¿no? Son términos que se utilizan bastante en biología. Y a partir de los 5 años ocurre una poda que las optimiza. Esta etapa es muy sensible a los efectos del entorno y de la calidad de las experiencias que las niñas y los niños acumulan desde su nacimiento hasta sus primeros años de vida. El hierro va aumentando su contenido en el cerebro a lo largo de la niñez y hasta la pubertad. El hierro participa en varios procesos del sistema nervioso, por ejemplo, en la transmisión de información de neurona a otra, en el desarrollo neuronal y especialmente en ciertas zonas del cerebro también. Como ya sabemos, entonces, el hierro es importante, en este caso, para el aprendizaje, que podrías tú poner como ejemplo relacionando lo que es los alimentos que son ricos en hierro, que podrían mejorar el aprendizaje, en este caso, en los estudiantes, por decirlo de alguna forma. Bien, esta es la actividad que vas a realizar. Eh, Hay 7 preguntas, por decirlo así. La primera es, ¿cuál es tu propuesta de dieta y cuáles, en este caso, las explicaciones basadas en conocimientos científicos para prevenir la anemia y sus efectos en la salud y el aprendizaje? La dos es, ¿cómo el desarrollo científico y tecnológico contribuye a cambiar las ideas de las personas para prevenir o tratar la anemia? Tres, escribe en la columna de la izquierda una lista de alimentos que conozcas o que hayas escuchado que contiene hierro. Luego anota el tipo de alimento en la columna de la derecha. Te vas a guiar como el ejemplo que he considerado aquí. Por ejemplo, debajo donde dice nombre de alimentos y al costado del lado derecho está el tipo. Yo solamente he considerado 2 filas, pero ustedes consideren más debajo también, ¿no? He puesto cebada y como sabemos la cebada, ¿qué es? ¿Qué tipo de alimento es? Es un cereal, por ejemplo. Imagínate que de repente yo considere, por ejemplo, eh, imagínate, considere la lenteja, por ejemplo. ¿Qué es la lenteja? Voy a colocar donde dice tipo, coloco qué tipo de alimento es la lenteja. Ojo, pero debo de considerar aquí, donde dice nombre de alimentos, los nombres de alimentos que contengan, en este caso, hierro. Luego la 4 es, si esos alimentos son buenos para prevenir la anemia, ¿qué pueden contener? Eso ya se ha explicado durante el transcurso de, en este caso, de esta explicación también, ¿no? De la sesión. 5, escribe una pregunta sobre la que deseas indagar. Ojo, vas a escribir una pregunta sobre la que deseas indagar. Pero no es una pregunta que de repente ustedes la están en este momento pensando, ¿no? Qué contiene o qué alimento contiene el hierro, no, sino que en esas preguntas que ustedes van a plantear deben de identificarse las 2 variables que te va a servir para que tú puedas continuar con tu indagación científica, como la que hemos hecho ya durante el desarrollo del tema. Luego venimos ahí con las 6.
En tu pregunta, indagación, vas a identificar las variables, ¿no? ¿Ya? En tu pregunta de indagación, identifica la variable. Vas a considerar cuál es la variable independiente, que es la causa. Vas a considerar cuál es la variable dependiente, que es el efecto, y la variable interviniente. Luego vas a intentar dar una respuesta probable a tu hipótesis. En la 8 vas a elaborar el objetivo, es decir, lo que propones en tu indagación. Bien, esperando que realicen ustedes un buen trabajo, me despido de ustedes no sin antes hacerles recordar que todavía debemos de continuar con lo que es el distanciamiento social, usar correctamente la mascarilla y el protector facial y en casa lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Bien, espero que realicen un buen trabajo. Nos vemos, me despido de ustedes.